Muy buenas noches a todos. Durante bastante tiempo, una de las cosas que me ha preocupado, le he dado vueltas, es cómo superar la división existente en la Iglesia. No cabe la menor duda de que a comienzos del 2024, que es cuando os estoy dirigiendo estas palabras, no es un discurso, esto no es un discurso, tampoco es un sermón. Es más bien una conferencia en la que voy a intentar reflexionar, ofreceros mis pensamientos después de años y años de pensarlo, el tema sobre el que ahora os voy a hablar. Y es que resulta indudable que hay una división en la Iglesia. ¿Qué hacer para solucionarlo? Esa división esencial, después hay aspectos menores, es la que existe entre aquellos que abogan por una Iglesia moderna, adaptada a los tiempos, con ideas progresistas, humana. Sé que este calificativo puede verse como positivo o como negativo. Humana en cuanto compasiva con los hombres, o humana en cuanto que sea menos divina. Por el otro lado, digámoslo así, habría un conglomerado de personas, de clérigos, incluso de obispos, que claramente están a favor de la tradición. Unos son de mentalidad más conservadora, unos son más tradicionales que otros. En este otro, llamémoslo así, bando, mentalidad, grupo, lo esencial es mantener el depósito de la fe, lo esencial es mantener la fidelidad al magisterio, a las sagradas escrituras. En un grupo, el primero que he dicho, se insiste en la evolución, en el progreso, en la comprensión de la fe, de la moral. En el otro grupo se insiste sobre todo en la fidelidad al magisterio. Como es evidente, estos dos grupos, la mayor parte de las discusiones provienen de unos cuantos puntos. Muchas veces esos puntos tienen que ver con la sexualidad, pero no solo. Está la comunión a los divorciados, está el sacerdocio de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay una división, no hay ninguna duda. Que hay dos mentalidades, tampoco. Hay dos formas de entender el cristianismo. Por supuesto que si estas discusiones, parlamentos, diálogos se realizaran de un modo constructivo, caritativo, no habría ningún problema. Pero a veces, desde un lado y desde otro, se han creado una serie de heridas en la comunión. Esas heridas están claras en el caso de los ultraprogresistas, que ya comienzan todo diálogo diciendo que, bueno, que lo que diga Roma, que lo que diga la doctrina el dicasterio para la doctrina de la fe, no les importa mucho, o lo que diga el magisterio.
frente a una posición extrema, hay otra posición extrema, la de aquellos tradicionalistas que, de hecho, creen estar tan unidos al magisterio que desprecian también lo que diga el dicasterio para la doctrina de la fe o el Papa, o incluso en general los obispos. Para ellos existe un cierto nivel de traición en la defensa de la tradición y por lo tanto se sienten bastante desligados de ese magisterio episcopal o vaticano actual. Como vemos, el panorama es multiforme, hay muchas gradaciones y combinaciones. Puede haber una persona ultra progresista, pero que le encanta la liturgia tridentina. Puede haber alguien que es muy progresista, pero siempre dentro del magisterio. O alguien muy tradicional, pero en total comunión con el Papa, con los obispos y que acepta la posibilidad de una evolución homogénea del dogma, no heterogénea, una evolución en la comprensión del dogma. Como vemos, este planteamiento del problema nos muestra una realidad variada, con muchas gradaciones y combinaciones. Pero los ponga yo u otra persona, lo que es cierto es que hay una división. Eso no hay duda alguna. ¿Qué hacer para sanar esta división? ¿Qué hacer? Cuando en la Iglesia nos hemos encontrado con situaciones parecidas, lo que se ha hecho siempre era un concilio provincial o ecuménico. Reunámonos todos, hablemos, dialoguemos. Se podría hacer hoy día un concilio, se podría. Pero lo que no hay ninguna duda, si hacemos un concilio, es que la parte ultraprogresista no va a obedecer, diga lo que diga el concilio. Siempre van a acusar de que el concilio estaba dirigido o de que en el fondo ¿qué se puede esperar de tantas mentes conservadoras? Con lo cual van a seguir con su propia línea. Y los ultraconservadores, los tradicionalistas, aquellos que ya no se consideran atados a la comunión con los actuales pastores, obispos, etcétera, cardenales, tampoco van a obedecer. Van a decir que el concilio ha estado totalmente encaminado, guiado, encauzado por una mentalidad progresista y que qué otra cosa podía salir. En este caso concreto, creo que un concilio haría bien, pero indudablemente parte del problema, por un extremo o por otro, iba a continuar. Creo que la actual situación es distinta respecto a otros concilios en que se planteaba una cuestión teológica esencial, sea el arrianismo, sea un tema mariológico, sea un tema de sacramentos. Había una gran mayoría de la Iglesia frente a unos grupos que defendían doctrinas extrañas a la fe de la Iglesia. Pero en este caso el problema es que lo que hay es toda una interpretación de lo que significa el Evangelio, de lo que significa seguir a Jesucristo. Con lo cual, el tema es mucho más complejo.
complejo de resolver que otros concilios que versaban sobre temas más localizados en el cuerpo de la teología. Aquí lo que está en juego es toda una visión del cristianismo. El concilio sería útil, qué duda cabe, sería útil, pero este es uno de esos concilios que podemos estar seguros de que no iba a sanar las heridas de buena parte de los que están en los extremos. Iba a confirmar y a clarificar a la inmensa mayoría de los católicos, al 90% de los católicos. Pero iba a haber un 10% en total, o un 15%, para los cuales el concilio no iba a resultar una voz autorizada, sino la voz de una mayoría de la Iglesia que ellos ya conocían. Unos dirán que esa mayoría es demasiado conservadora, los otros dirán que es demasiado traidora a la ortodoxia. Por otra parte, reflexionando sobre los concilios ya hace años, me daba cuenta los beneficios de reunir a todos los obispos y que hablen, dialoguen y entre todos, pero ahora mismo hay más de 4.000 obispos. Como norma general, yo diría que es preferible no mover a una cantidad tan grande de obispos. La idea del sínodo, que ya existe en la Iglesia, reunamos a muchos obispos que representen a todo el episcopado, pero no hace falta que todos y cada uno estén allí. Creo que la idea del sínodo es muy positiva. Un número de obispos suficiente que represente a todos. Logísticamente es mucho más sencillo reunir a 200 obispos, 300, que no a más de 4.000. Es un gasto mucho mayor. Y por otra parte, la idea del diálogo es muy importante, pero cuando hay 4.000 obispos, las intervenciones van a ser de unos pocos. La gran mayoría, en el fondo, va a escuchar. Bien, se pueden articular medios de participación, pero es evidente que todos no pueden estar en los grandes corros. Por grande me refiero los sustanciales, los esenciales, que siempre en todo concilio van a existir. Humanamente hay una parte organizativa y los que organizan siempre son un número muy reducido y van a ser siempre muchos menos que toda el aula conciliar. Y es verdad, donde realmente se organiza todo es en esos grupos pequeños organizativos. Por eso creo que es preferible dejar los concilios en que vayan todos los obispos para muy pocas ocasiones, quizás una cada varias generaciones. La organización de un sínodo es más ágil y permite más diálogo. Y pueden estar representados todos. Hay que ver los criterios para ver quién es el que va allí, pero no es tan complejo y en general no ha habido grandes quejas sobre la organización de los sínodos en años pasados. Pero yo creo que hay que dar un paso más adelante. He dicho, hay una división, un concilio haría bien, pero no iba a resolver el problema de los extremos. Un sínodo es un modo más ágil de organizar algo que a la postre va a tener un resultado igual. Pero ahora es donde viene la parte mía de aportación, la parte mía de cómo yo sanaría esta división. Lo que yo haría sería una reunión de un grupo pequeño. Porque donde se cuece realmente lo que va a ser un futuro sínodo es en el grupo organizativo.
¿Cómo haría yo? Un grupo de 30, 40, máximo 50 personas que reuniera lo mejor de la Iglesia en orden a sanar esta herida. En ese grupo deberían estar representados los grandes teólogos, los mejores per se, no porque sean famosos, no porque sean muy fáciles de entender, no porque aparezcan mucho en los medios. ¿Quiénes son los mejores teólogos hoy día? ¿Quiénes son los más santos dentro de la Iglesia Católica? La voz de la mística. Se podría dividir un grupo de 40, 50 en 3 partes, con igual número de participantes. Los grandes teólogos, allí la inmensa mayoría probablemente iban a ser sacerdotes, habría algunos laicos tal vez. ¿Quiénes son los más santos? Sean laicos, sean monjes, sean cartujos, sean amas de casa. Busquemos a los místicos. Seguro que hay místicos con éxtasis, con don de profecía, con don de curación. Busquemos, pues si hemos dicho 15 teólogos, pues 15 santos. Me da lo mismo si son hombres y mujeres. Lo mismo en los grandes teólogos. No vamos a buscar que sean la mitad hombres, la mitad mujeres, que sean de los 5 continentes en partes iguales. No. Busquemos lo mejor. Sean muchos de congregaciones religiosas, haya demasiados de Australia, haya más mujeres que hombres, me da lo mismo. Busquemos a los mejores. Busquemos a los mejores. Porque ese grupo de grandes teólogos y santos no es un grupo representativo. Allí no están para representar a nadie. Se representan a sí mismos. Van a reunirse a dialogar. Van a reunirse con la mejor actitud a dialogar. Habría un tercer elemento. He dicho este número, por ejemplo, 15. 15 los mejores teólogos, 15 santos, místicos, 15 obispos. 15 obispos. Pero no buscándolos por el criterio de la importancia. A ver cuáles son los que están en sedes episcopales más relevantes. No. Se podría preguntar a cada conferencia episcopal en privado, a cada obispo, ¿cuál cree que es el obispo más sabio, más santo? ¿Y cuáles cree que son los más sabios y los más santos? No sé cuál debería ser la consulta, no sé cuál debería ser la formulación, pero que esos 15 obispos fueran las pepitas de oro después de cribar a todo el episcopado mundial. Además, no tendría que decidirlo realmente un organismo de Roma, un organismo pontificio. Cada conferencia episcopal, consultado a cada obispo en privado, pidiéndole llévelo a la oración. ¿Quién es el mejor para esto? Seguro que van a dar muy buenas respuestas. Seguro que van a agrupar los votos episcopales, se van a agrupar en unas cuantas personas. Y después hay que volver de nuevo a hacer otra criba entre ellos. Pueden ser de nuevo los obispos, pueden ser los obispos con
las personas que se vean más adecuadas para asesorar acerca de esto. Hay que darse cuenta de que ni siquiera va a haber un obispo por cada conferencia episcopal. Si estamos hablando de 15, no están todos los países representados. Una vez que tengas 100 obispos, habrá que reducir a 50 y después de esos 50 a 30 y después hay que quedarse con 15. Podrían ser 20, a lo mejor he dicho unos 50, podrían ser 20, 20 y 20, 20 teólogos, 20 místicos, santos, 20 hombres dedicados a obispos, santos y sabios. Pero creo que 15 es mejor. Debe ser un grupo pequeño, pequeño. Mejor si es algo menos de 50. Porque hay que sentarse alrededor de una mesa, en un corro y hablar. Incluso pueden ser 40 o 35, dividido en 3 partes. Antes he dicho los más santos. Se puede escoger en ese capítulo, si son 15, decir, ¿quiénes son las 5 personas que se han dedicado más a la caridad? No que trabajen en ello porque tienen un sueldo y entonces es el director de Cáritas de Francia o el director de Cáritas de Alemania. No. ¿Quién es el hombre más o la mujer más caritativa? Sea religioso, sea ama de casa, sea un sacerdote, me da lo mismo. Alguien que no hace eso porque tiene un sueldo, al revés. Puede ser un médico que ayuda en África en las vacaciones, puede ser un oculista que mira los ojos de lugares pobres en países asiáticos. ¿Quiénes son 5 hombres caritativos que son faros de caridad? Seguro que si escogemos entre más de 1.000 millones de católicos, habrá 5 que nos dejarían con la boca abierta. Esos 5 entrarían en el grupo de los santos. Podrían ser más, antes he dicho los místicos, pero es complicado saber quién es un místico, no es tan fácil. No es tan fácil. Quizás en las discusiones organizativas habría que decantarse más por la caridad. Bien, estas son las cuestiones organizativas que se dejarían a la reflexión, el diálogo, de los que tienen que dar las pautas generales para escoger a 40 hombres que van a reunirse en una abadía, en una casa en las montañas, en los Andes, o una abadía italiana, o una casa de campo en Polonia, o donde sea. 40, 50 personas a los que se les dice, por favor, ustedes han sido escogidos para ayudarnos a superar esta división. Oren juntos el tiempo que haga falta, dialoguen, hablen, van a comer juntos, van a pasear, no están obligados a realizar un documento. Reúnanse, hablen. Si al cabo de 2 semanas o de 3 deciden tomarse un descanso, dispersarse, volver a cada uno a su casa y reunirse un mes después o 2 meses después, tómense el tiempo que haga falta. No están obligados, no tienen que responder un cuestionario. Este es el problema en la Iglesia. Libertad total, libertad. La solución tiene que ser colegial, entre todos. Evitemos, como en una ópera, que haya una prima donna que le encanta hacer arias en solitario. Aquí venimos a colaborar
no a sobresalir. Venimos a hacer una misión eclesial. Tan importante como el diálogo es la oración, pero sí, también diálogo. No vayan con la idea de, venga, nos levantamos prontísimo porque hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. No, no hay mucho trabajo. Levántense a una hora razonable, oren, misa, desayuno, dialoguen. Ustedes mismos se hacen la agenda, ustedes mismos disponen cómo van a ser las reuniones, cuánto van a durar, hagan ustedes el horario. Fijaos que no he dicho, esas 40 personas, vamos a poner que son 40, pero más de 50 ya, si uno tiene una visión física de un salón con unas personas en corro, ya 50 es un corro muy grande, 50 ya empieza a ser necesario a veces, no siempre, pero el micrófono. Lo ideal es un grupo que cabe en una sala no muy grande, se escuchan todos bien, pueden intervenir, es dinámico. Es dinámico. Pues, y además todos en plano de igualdad. O sea, aquí no hay uno que es el que manda y no. Se puede escoger una presidencia desde el primer momento, pero que tenga efectos de lo que es un moderador, porque la organización debe ser entre todos. Entre todos escoger el presidente o 3 presidentes no va a ser fácil si no se conocen mucho. Pero a lo mejor entre los obispos es más fácil, que entre ellos sí que se conozcan más, y digan, venga, vamos a escoger 3 obispos que ejerzan esa labor de moderación, de presidencia. Fijaos que en toda esta organización de este, antes he dicho concilio, sínodo, ¿cómo llamar a esto? ¿Cómo llamar a esto? ¿Pequeño sínodo? Se me ocurre ahora. Bueno, vamos a llamarlo pequeño sínodo para diferenciarlo de un sínodo normal en el que hay cientos de obispos. Fijaos que antes no he dicho vamos a reunir a los teólogos de un lado, la mitad, y que la otra mitad sean teólogos de otro lado. Yo diría que lo ideal es escoger a los grandes teólogos, que unidos a los mejores obispos y a los santos, podemos esperar que venga una iluminación de lo alto a esas personas que se han reunido en el nombre de Dios para hacer una labor eclesial, por lo tanto una labor de Dios en cierto modo, encargada por Dios y para la gloria de Dios. En ese sentido digo, de Dios. Es una obra para la gloria de Dios, con Dios, que podemos estar seguros de que va a inspirar cuando 2 o más se reúnen en mi nombre. Y además con toda la Iglesia sabiendo que están reunidos y que va a orar por ellos. Este pequeño sínodo podría organizarse de manera que los teólogos sean los mejores de cada uno de los 2 bandos, conservador y progresista, y lo mismo los hombres de la caridad y lo mismo los obispos. Se podría organizar así, no habría tampoco problema en ello, los mejores, pero el modo ideal es escoger a los mejores, no me importa lo que piensen. Cierto que después ese pequeño sínodo puede llamar a los que ellos consideren que son los que mejor pueden exponer
las posturas de un lado y las posturas de otro. Pueden decir, por favor, habladnos, os vamos a escuchar, y vamos a escuchar incluso un debate entre vosotros. Y podemos intervenir, haciéndoos preguntas o dándoos. Bien, aquí hay una bifurcación esencial. Debemos escoger dos bandos, los mejores. O es mejor ser totalmente meritocrático y que escuchen a otros si lo ven conveniente. El modo ideal es escoger a los mejores, sin más. Escoger a los mejores porque, claro, detrás de todo esto, en el fondo lo que hay es una urdimbre, un tapiz de santidad, jerarquía, sucesión apostólica y sabiduría. En la medida en que entremos en criterios ya más humanos, más de banderías, se puede distorsionar la criba de las pepitas de oro, que nunca va a ser fácil. Tampoco hay que escogerles diciendo, pero tenemos que escoger a hombres neutros, neutrales, como en un jurado, que siempre se busca gente neutral. No, aquí se busca el mejor teólogo, el más santo, los mejores obispos. Si se hiciera dividido en dos bandos y oraran y fueran los mejores, también saldría bien el pequeño sínodo, también. Pero bueno, lo ideal pienso que es eso. Lo que hay que buscar es la iluminación de lo alto. Lo que hay que buscar es, Señor, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Y tú estás en medio de nosotros. Tu presencia es invisible, pero inspiras. Después, una vez que se haya llegado a una declaración final, que puede ser una hoja, que pueden ser 20 páginas, que pueden ser 100, lo que ellos vean, Pero es que si no ponemos de acuerdo a 40 hombres sabios y santos, no vamos a poner nunca de acuerdo a la Iglesia entera. No digo que sea fácil que el pequeño sínodo, pero es que si tampoco se logra allí, ya en ningún sitio. Hay que confiar en la intervención de Dios. Hay que confiar. Bien, una vez que acaben las labores del pequeño sínodo, yo aconsejaría que hubiera una posterior recepción de los obispos. Allí ya puede ser un sínodo verdadero. No es que estén obligados, no es que digan, mira, han dicho esto, estamos obligados. No. Esta gente nos da el fruto de su trabajo. No imponen nada a los obispos. Veamos qué recepción hacemos nosotros. Pero todo esto se hace a la luz del día. Aquí no hay secretos. Aquí la declaración final, el documento final es público. Y todo el mundo lo va a comentar. Todos los obispos lo van a comentar. Pero ya de un modo oficial y organizado en un sínodo. Veamos qué dicen los obispos. Que añaden, que retocan, a lo mejor nada. A lo mejor les animan a cosas concretas de obrar y los obispos dicen sí, porque el pequeño sínodo puede dar consejos concretos, puede decir qué hay que hacer. Posteriormente a esa recepción de los obispos, no pasa nada por organizar una recepción de los laicos, que puede estar incluida en el sínodo de los obispos. Eso ya es una fontanería concreta en la que no voy a entrar,
Quizás yo mismo debería pensarla mejor, pero también no tengo ningún interés en yo dar todas las pautas. Yo estoy reflexionando, pero las pautas concretas, si esto se hiciera algún día, no tengo ningún interés en dejarlo todo atado y bien atado. Solo tengo interés en decir qué podemos hacer ante esta situación. Bien, ese sínodo único, o sea, en un doble paso episcopal y laical, de nuevo se volvería a aplicar el mismo criterio. Sobre todo si hay una reunión de laicos que haga una recepción. Tenemos que buscar a los mejores. Tenemos que buscar a los mejores laicos. Porque si no fueran los mejores, la recepción puede ser por parte de los peores, de los mediocres. Hay gente que tiene mucho que aportar, que es una fuente de sabiduría escucharles. Otros no. No tienen nada que aportar en un sínodo, salvo su pecado, su mediocridad, su debilidad, su mal hacer, su mala comprensión del Evangelio. ¿Qué tienen que aportar a toda la Iglesia 200 personas que comprenden mal el Evangelio? No van a ser todos malos si hay una reunión de laicos para recibir el documento de los obispos del sínodo. Pero ¿qué aporta el que un tercio o una cuarta parte sean realmente malos? Nada. No tiene ningún interés escucharlos. No todo el mundo en la Iglesia puede ejercer el papel de maestro. Lo mismo que en un hospital, no todo el mundo es médico. La sanación de los problemas de la Iglesia, de este cuerpo de la Iglesia, vendrá de los que verdaderamente son médicos. No vendrá de aquellos que no pueden ejercer esta medicina espiritual. El sínodo de los obispos y el grupo de los laicos pueden ser 200, 300 en cada uno de estos dos grupos. No es una mera recepción silenciosa. Hay que escuchar lo que dicen, pero hay que escuchar lo que dicen si los que están allí son valiosos. Si los que están allí son malos cristianos que intentan convencernos de... Pero padre, ¿cómo vamos a escoger a los buenos sin que metamos nuestra ideología? Sin que metamos en ese proceso de selección nuestros propios criterios partidistas. Sí, es todo un reto, Pero cuando se dice cuáles son las mejores personas en una parroquia, está claro cuáles son los laicos más luminosos en un país. Llegaríamos a un grupo de personas extraordinarias, no ordinarias, extraordinarias. A esos quiero ir. Esos son los que deben hacer una recepción, no silenciosa, sino constructiva. Una recepción que puede perfilar, mejorar la labor del pequeño sínodo. Ojo, a lo mejor dicen, no hay nada que tocar. Sí. ¿Estamos obligados a decir sí? No. El tema de la recepción es importante, porque ese corazón de todo este proceso que es el pequeño sínodo, no es sacamos un documento y ya está todo resuelto. No es así. La labor de recepción y después de asimilación y después de llevarlo a cabo no son pasos menores, deben ser contemplados desde el mismo corazón del proceso. Buscamos a los santos para hablar, pero no todos son santos y
el corazón del proceso debe tenerlo en cuenta y lo tendrá en cuenta. ¿Qué pasa si no está de acuerdo el grupo de laicos a lo que ha dicho el sínodo de obispos tras recibir el documento del pequeño sínodo? No hay una normativa aquí ahora que yo os pueda decir. No hay unos pasos que ya todo esté como en el ajedrez perfectamente establecido. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo, veamos cómo se desarrolla todo. En un ambiente de oración, en un ambiente de participación constructiva, no de lucha. Lo que estoy tratando de decir es, ¿qué cosa tan grandiosa es un concilio? Pero claro, un concilio se puede organizar mejor o peor. No es, ya está el concilio. No, se puede organizar mejor o peor. Incluso las personas que participan en un concilio pueden, por buenas que sean, hacerlo mejor o peor durante ese tiempo. La Iglesia no es una democracia. Tampoco hay que verla como una élite, una aristocracia que va a imperar y ya está. No, es otra cosa. Es otra cosa. Me decía una persona que sabe, la reforma de la Iglesia vendrá de la conjunción entre el desierto y la curia. En esa frase hay sabiduría. Lo que está claro es que no dialoga igual un grupo pequeño de personas que conviven, que viven en el mismo lugar, que comen, que cenan, que pasean juntos, que tienen un rato de distracción, de diversión juntos, que un grupo de 1000. También es verdad que todo esto que he dicho se basa en el hecho de que no todos tienen algo que aportar. Lo siento, pero no es así. No todos tienen algo que aportar. El Señor que viene a dar su discurso y que como un disco grabado lo dice, y peor si es un disco rayado que todo el tiempo está diciendo lo mismo, eso no es diálogo. Eso no es diálogo. Teólogos, caridad, santidad, la jerarquía, la sabiduría. ¿Qué nos dicen los hombres altamente espirituales? Después todo esto habrá que ponerlo por obra. Habrá que acomodarlo, que asimilarlo, que encajarlo, que llevarlo a cabo. Es una vida, en cierto modo, como algo que se planta y que crece. Necesitamos una solución sinfónica, no genios que quieran dirigirlo todo. La palabra clave es sinodalidad. Sinodalidad. Pero todo más familiar, más pequeño, con unas dimensiones más humanas, sin formalismos. Dejemos que el Espíritu actúe. Deslocalizado en el espacio y el tiempo. Nos reunimos ahora en Checoslovaquia, mañana vamos a Chile, mañana no, unos meses después a Chile, unos meses después vamos a un lugar de Asia. Y durante esos días tenemos bonitas liturgias en esa casa, o vamos a las iglesias de alrededor, haciendo todas las de alrededor, y se concelebra en ese pueblecito con el párroco, y se asiste a esa misa de ese pueblo, y al día siguiente a otro pueblo que esté a 20 minutos o a media hora, y los del pueblo oran por esas personas reunidas. Es el planeta entero, es la iglesia entera, ya
No hay necesidad de que las necesidades logísticas nos aten a un sitio. Podemos movernos con facilidad, no cuesta dinero, no necesitamos un montón de hoteles no. Dar de comer a 40 personas. La solución, porque es fácil juzgar mucho lo que he dicho, la solución no viene de volver al conservadurismo, no viene de volver al roquete con puntillas, no. Ciertamente hay unos desafíos impresionantes que ha planteado la modernidad en ese edificio divino que es la Iglesia, con una teología que es una construcción admirable, como una catedral gótica, con una parte inamovible, que son los dogmas, que es la parte que está en la misma estructura genética de la Iglesia. La solución no viene de volver al conservadurismo. De ningún modo debéis entender que he planteado todo esto para decirles a los malos tenéis que volver a esto y a lo otro. No ha habido segundas intenciones, no hay una estrategia. Reunámonos y oremos. Escuchemos al Espíritu. Es verdad que hay problemas profundos a los que hay que dar solución. El siglo XXI ha traído nuevos desafíos. La respuesta no es parapetarnos detrás de una muralla. Pero padre, ¿qué está planteando? ¿Que ya no hay moral, que ya no hay dogmas? No, por supuesto que no. Vamos a reunir a los mejores teólogos, con los mejores obispos. Lo que va a salir no es una revolución, no es un giro copernicano. Lo que va a salir es lo que desearía yo, la voz del Espíritu que habla a los hombres. Moisés que sube a la montaña, los apóstoles que suben a un Tabor y están con Jesús, escuchando la voz del Padre. No lo he planteado como una triquiñuela para convencer a los malvados progresistas. No. Pero, del mismo modo que la solución no es parapetarnos detrás de una muralla, también es cierto que aquí hay un problema muy serio que hay que afrontar. Y es que en algunos países se plantea una ruptura de la comunión a causa de diversas cuestiones morales. Y ese planteamiento ciertamente se ha extendido por toda la Iglesia. Cuando Abraham Lincoln estaba en la Guerra de Secesión, él tuvo una visión muy clara y muy buena. No debe haber, cuando acabe esta guerra, vencedores ni vencidos. Aquí lo mismo. Lo que nos importa es hacer lo que Dios quiera. Los dogmas son inamovibles. La moral es fruto de una acción del Espíritu a través de hombres muy sabios. Pero hay una enfermedad. Veamos qué dice Dios. Busquemos a médicos. Es verdad que todo esto después, como decía esa persona que no he citado por su nombre, el consenso entre hombres de oración debe encontrar acomodo en los curiales. Porque vamos a ver, yo esto que os estoy diciendo no es que me he encerrado en una habitación y he empezado a darle vueltas. No, lo he hablado con mucha gente. He escuchado.
Con algunos no hay nada que escuchar porque están cerrados a todo. Tienen que obedecer y se acabó. Con algunos no hay nada que dialogar. Con algunos solo lo que quieren es palo duro. Consenso entre hombres de oración que encuentra acomodo en los curiales. Lo que digan estos hombres de oración del espíritu, del desierto, hablando de los santos, de los místicos. Después, claro, las curias diocesanas, la curia vaticana, todo esto va a tener su propio desarrollo. ¿Cuál? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No hago esta sugerencia del pequeño concilio para lograr lo que yo quiero desde el principio. Lo hago para buscar una solución. Para que busquemos una solución. Todos sabemos cuál es la fe de la Iglesia. Todos hemos leído a San Pablo. Pero también ellos, los ultraprogresistas y los ultratradicionales. Y llegamos a conclusiones diversas que en sus extremos son divergentes de manera que chocan si se encuentran en un mismo grupo. Mientras cada uno esté en su propia parroquia, ya han tomado esa parroquia, no va a haber esos problemas. Conjunción de santos. Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri, San Ignacio, San Juan de la Cruz, San Francisco. Conjunción de santos. ¿Qué luz vendrá de ellos? De su sencillez. El Vaticano II. El Vaticano II, cuánto bien hizo la Iglesia. Cuánto bien. El Vaticano II supuso un cambio tan grande. ¿Cambió algo la fe? Nada. No cambió nada. Pero es verdad. Fue un aire, como una brisa fresca, que a todo el mundo le dio ganas de un nuevo comienzo. ¿Cambió algo de la fe, de la moral, el Vaticano II? No. No. Pero también en la posterior forma de llevarlo a cabo encontramos luz para el futuro. ¿Hubo problemas al llevarlo a cabo? Sí, sí. Hubo quien lo entendió como barra libre para llevar a cabo sus propias ideas revolucionarias. Sin embargo, aquellas ideas revolucionarias se mostraron caducas, fueron marchitándose a lo largo del pontificado de Juan Pablo II. La problemática que ha surgido a finales del siglo XX y sobre todo a principios del XXI es distinta, no es lo mismo. Buena parte de la problemática que venía para la Iglesia en los años 60 era la mezcla de marxismo con cristianismo. Alguien me dirá que también estaba Marcuse, las ideas freudianas y el movimiento hippie, etcétera, 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 el modernismo. Sí, es verdad, es verdad. Pero el marxismo era el gran problema, junto con una versión nueva del modernismo. Es verdad. Cuando ese cismático que fue Lefebvre denunciaba eso, es verdad, había un modernismo de nuevo cuño. Sin embargo, eso se fue sanando todo, pero el siglo XXI ha traído nuevos problemas propios, un nuevo modo de entender el cristianismo. ¿Todo es malo en bloque? No, no. Nos plantea retos. Y ya hemos intentado muchas cosas. Bueno, digo hemos porque me siento parte de la Iglesia, pero Benedicto XVI, el Papa Francisco, la curia, las diócesis,
tanta gente tan inteligente y tan buena lo ha intentado y tan santa. Habría que intentar algo nuevo. Yo hago esta aportación, hago esta sugerencia. Simplemente la suelto. Incluso aunque nunca se hiciera, creo que las reflexiones que he hecho son útiles. Nos llevan a reflexionar sobre los problemas y las soluciones en la Iglesia, que no es una monarquía, que no es un ejército, pero tampoco es un parlamento al estilo de los parlamentos del mundo. Es algo totalmente sui generis. Renovación, pero fidelidad, magisterio y al mismo tiempo flexibilidad ante lo que se pueda ser flexible, apertura ante lo que se pueda uno abrir. Bueno, hemos llegado al final. ¿Quién sabe qué pasa con las ideas? Y si no llegan a ningún puerto estas ideas, ¿quién sabe qué caminos abrirá el Espíritu? Lo importante en toda esta cuestión es hacer la voluntad de Dios, ser fieles a Dios, escuchar a Dios, la escucha de Dios. Eso es lo importante. No es una cuestión que se resuelva en una mera votación. Hay que buscar la voluntad de Dios. Nada más. Os doy la bendición, que muchos me lo habéis pedido, que la dé al final de algunas charlas. Señor Dios Todopoderoso, bendice a los que me escuchen, ayúdales, protégelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.